Buenos días, amados hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Dios, con fidelidad a la amada del Señor, la Iglesia, con fidelidad a nuestras familias, con fidelidad a la palabra del Señor. Recuerden que la palabra del Señor es la que hace sabio al sencillo, que la palabra del Señor convierte el alma. Bienvenidos a la casa del Señor. Y ustedes que nos están viendo y escuchando por santel.info, les recordamos que tendremos el estudio bíblico de la palabra del Señor y luego tendremos un tiempo de alabanza al Señor y luego tendremos la predicación de la palabra del Señor. Hoy hablaremos acerca de la voluntad de Dios. Y en el estudio bíblico tendremos el estudio de la carta a los romanos, en el capítulo 1 de los versículos 16 en adelante de la palabra del Señor en el libro de los Romanos. Así que le invitamos a que tome su teléfono, llame a sus familiares, vecinos, amigos, envíeles un WhatsApp y coloque sintonicen santel.info para que vean y escuchen el mensaje de la palabra del Señor en vivo y en directo desde acá en la sede del Centro para la Excelencia Familiar. Vamos entonces a continuar en esta mañana a través de un tiempo de oración, clamando al Señor, pidiéndole a Él su dirección y su guía para nuestras vidas. Oremos al Señor y pidámosle que dirija nuestros pasos, porque por Dios son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te glorificamos y exaltamos en esta mañana. Reconocemos que tú eres el soberano, el eterno, el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Tienes todo el poder, ese poder que creó los cielos y la tierra, que creó el universo y todo lo que en ellos hay. Ese poder maravilloso que es poder para salvación en Cristo Jesús. Y eres omnipresente porque estás en todo lugar, por lo tanto estás aquí. Tu promesa se cumple, se hace evidente. Tú dijiste que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos y tú estás aquí, Señor, en esta mañana. Porque habemos más de 3 reunidos en tu nombre, exaltándote y glorificándote. Y por eso clamamos a ti, Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, Hijo de salvación, Jesucristo, Señor y Dios nuestro, y el Espíritu de verdad que nos guía en todo momento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en medio nuestro. Alabamos y glorificamos tu nombre, reconocemos que eres el Dios no solamente omnipotente, omnipresente, sino también omnisciente. Conoces todas las cosas, nos conoces tal y como somos, nos conoces quiénes somos, cómo vivimos, cómo nos comportamos. Tú conoces todo de antemano, antes de que las cosas sucedan, tú ya las sabes. Antes que esté la palabra en mi boca, tú ya la conoces, conoces nuestros pensamientos, nuestro levantar y nuestro acostarnos. Conoces a nuestro Dios, nuestros pasos, conoces nuestra vida. Por eso venimos ante ti, Señor, a clamarte, a suplicarte que tengas misericordia de todos y cada uno de nosotros. Venimos, Señor, ante tu presencia en esta mañana a darte muchas gracias por tu bondad y por tu gran amor, por la oportunidad que nos das en Jesucristo de congregarnos y exaltar tu nombre. Te pido, Señor, que extiendas tu bendición, tu mano misericordiosa de bendición, de favores sobre la vida de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando a través, Señor, de la radio y la televisión en Santel. Te damos gracias, Señor, por Santel, porque a través de este medio la palabra tuya llega a diferentes lugares de nuestro país. Gracias, eterno Padre, por permitirnos llegar a mucha gente a través de los medios digitales. Alabamos y glorificamos tu nombre por la oportunidad que nos das de venir hasta tu casa de oración para, Señor, glorificarnos, encontrarnos con nuestros hermanos
tener el tiempo de compañerismo, tener ese tiempo de amistad, tener ese tiempo de refrigerio en tu presencia. Bendito sea tu nombre, bendito seas, eterno Dios, por todas tus bondades, por tu gran misericordia y por tu gran amor. Te exaltamos, soberano Dios. Gracias te damos en Cristo nuestro Señor. Gracias te damos en aquel que nos redimió con su sangre de toda maldad, de todo pecado. Te glorificamos en esta mañana en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bendito sea su nombre. Bueno, aproveche esta mañana, mi amado hermano y amigo, para que exprese al Señor lo que hay en su corazón, lo que quiere decirle al Señor en esta mañana, glorificando y exaltando su nombre como una manera de dirigirse a Él y reconocer su grandeza y soberanía. ¿Qué quiere decirle al Señor en esta mañana, hermano Luis? Yo le quiero decir a Él que, ya que Él es tan misericordioso y envió a su Hijo a este mundo de carne y hueso y sangre, y derramó su preciosísima sangre para que fuéramos perdonados de nuestros pecados y tuviéramos vida eterna, que entre en el corazón de toda la juventud que hay que no quiere seguir los pasos que Él les dijo a los apóstoles que nos los enseñaran a nosotros, porque tienen una mentalidad muy, muy tremenda, para que anden en la mentalidad espiritual y no en la mentalidad personal. Le pedimos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano Edgar. Yo quiero decirle al Señor Dios y darle gracias que gracias a Él nos cambió la vida, nos ha fortalecido, tenemos esa integridad física y moral, Señor Dios, para seguir viviendo. Gracias a Él estamos acá y aprendiendo de su palabra. Gracias a Él somos mejores personas. Gracias a Él todo lo que nos ha dado, la tranquilidad y la paz. Y todos se lo damos gracias porque Él ha sido todo para nosotros, el cambio total en nuestras vidas. Gracias, Señor Dios, por tenernos acá escuchando tu evangelio. Amén. Usted también, donde está allí en su casa, puede, o donde se encuentre y nos está viendo y escuchando, puede también expresar a Dios lo que hay en su corazón, el sentimiento de su corazón que quiera presentar delante del Señor. Hermana Luz. En esta mañana quiero darle gracias por todas las bondades y las bendiciones que nos da, por la vida de la familia, por las personas que están al lado de nosotros, por los hijos, por la vida de Iván, que va terminando casi una carrera después de tantos años de no haber querido estudiar, sino que él de un momento a otro empezó a estudiar sin esperar que nosotros le colaboráramos. Gracias también por la vida de Jairo, por su trabajo, por la salud, por su familia y por permitirnos venir a darle gracias, Señor, de todas las bendiciones que nos da, por las familias que piensan y vienen en camino, también le doy gracias. Gracias, Dios Padre, por todas las bendiciones, por todo el amor, por toda esa bondad que nos da a todos, Señor. Gracias. Amén. Alabamos el nombre del Señor, le glorificamos en esta mañana y estamos expresando nuestra gratitud al Señor, los motivos por el cual queremos decirle que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Gloria Estela. Gracias, Señor. Exaltado y alabado sea tu nombre, Dios. Te damos gracias en este día porque has hecho en esta nación una labor grande y maravillosa, Señor. Pedimos por nuestras autoridades políticas, Dios mío, que los guíes, que los llenes, Dios mío, que no hayan divisiones, sino que haya unidad. Te pedimos, Dios, por nuestras familias, por nuestros niños, por aquellos que se han apartado de ti, Dios mío, por aquellos que entienden y conocen de tu palabra, pero que no han vuelto.
por aquellos que ignoran tu palabra y que quieren venir, Señor. Aparéjales ese tiempo y ese momento para que ellos vuelvan a ti, para que ellos vengan y busquen de tu presencia, Dios. Te pedimos, Señor, por todas las cosas, por este invierno tan duro y pesado que están pasando algunas familias, Señor. Te damos gracias porque nosotros estamos bien, tenemos un techo seguro, tenemos un pan de cada día. Te damos gracias, Señor, por aquellos que están pasando necesidades por esta inclemencia invernal, Señor. Padre, ayúdalos porque están perdiendo sus techos, su tierra, y han pasado momentos muy difíciles, Dios mío. Ten misericordia y piedad de ellos, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Guarda a nuestros niños, nuestros jóvenes, Dios mío. Ayúdanos a seguir orando por este nuevo gobierno y bendice a nuestra nación, a Colombia, Señor. Te damos gracias, Señor, y la honra y la gloria sea para ti. Amén. Amén. Aproveche ya que tiene el micrófono en la mano para que exprese al Señor su gratitud. Amado Padre, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones, por toda tu protección, por todo tu cuidado, bendito Padre. Te encomendamos en tus manos nuestras familias para que nos sigas protegiendo, para que nos sigas cuidando, para que nos sigas dando la provisión que tú sabes, cada familia que necesitamos, Señor. Te damos gracias por estar con nosotros, por habernos escogido como tus hijos y por llevarnos por tu camino, porque sin ti nada somos definitivamente. Te damos gracias por este nuevo día que nos das y que seas tú cuidándonos y protegiéndonos. Amén. Pastora, exprese al Señor en esta mañana su gratitud a Él. Padre Celestial, en este momento doy gracias porque has dado la vida por nosotros. Y doy gracias por cuidarnos y protegernos. Y doy gracias, Señor, porque tenemos la libertad de poder hablar de ti, de compartir tu palabra. Y gracias, Señor, por el grupo que nos estamos reuniendo. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Amén. Hermano William. Bueno, yo quiero pedirle al señor Gustavo Petro, presidente de la República, a todos sus ministros y a quienes lo van a acompañar, tú los dirijas y ellos te consulten para tomar decisiones, Señor. Te recomiendo este país para que lo prosperes y lo lleves a buenos caminos. También quiero pedir, mi prima María Clara, que probablemente nos está viendo, me mandó un mensaje de un señor que al día de ayer sufrió un infarto cardiovascular, está en la Clínica Colombia y pidió que en la reunión de hoy oráramos por él. Así lo vamos a hacer y pedimos que el Señor se recupere, que tenga buena salud para sus hijos, para su esposa, que tengan paciencia y que Dios está con ustedes. Oramos por él. Muchas gracias. Amén, damos gracias al Señor. David, dile al Señor una expresión de gratitud por su bondad y su misericordia. Amén. Joana, ¿por qué darle gracias al Señor en esta mañana? ¿Por qué glorificarle? ¿Qué pedirle? Le doy gracias a Dios por la vida de mi papá, porque el Señor nos bendijo con no solo un buen esposo, lo sé y lo hemos visto, sino con un excelente papá, tanto en papá enseñándonos de la palabra de Dios, no solo de palabras, sino con su testimonio y en su vida, porque a diario lo vemos como un siervo de Dios
como un cristiano, un buen papá y un buen esposo. Damos gracias al Señor. Bueno, glorifiquemos el nombre de nuestro Dios, alabado sea su nombre, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Estoy agradecido con el Señor por el don precioso de la vida y porque me permite utilizar la vida que me ha dado para servirle, para poder tratar de hacer su voluntad. Vivamos entonces de acuerdo a su propósito, glorifiquémosle y alabemos su nombre. Recuerden que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Alabamos tu nombre y te glorificamos, bendito Dios, te exaltamos, te glorificamos. Tú has escuchado la expresión de gratitud de cada uno de mis hermanos al mencionar cómo tú has tratado con sus vidas. Pero también queremos decirte en esta mañana, Señor, por favor, envía bendición sobre tu pueblo, sobre nosotros, sobre nuestros familiares, vecinos, amigos, conocidos. Eterno Padre, pasa tu mano sanadora y divina sobre nuestros cuerpos, devolviéndonos salud a nosotros, dando, Señor, de tu gracia sobre nuestras vidas. Y, Señor, tú eres el Dios Rafa, el sanador, el Dios por excelencia. Bendito sea tu nombre, te glorificamos. Tú eres ese Jehová Jireh, el proveedor, porque siempre nos estás dando incluso más de lo que nosotros necesitamos. Tú eres bueno, Padre, y no falta tu provisión para nuestra vida. Por eso queremos glorificarte y exaltarte en esta mañana y alabar tu santísimo nombre. Bendito seas. Ahora te pedimos, eterno Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y comprender la palabra tuya y ponerla por obra. En Cristo nuestro Señor te damos muchas gracias. Amén. Vamos a mirar en el libro de Romanos en el capítulo 1 de la palabra del Señor. Y vamos a mirar entonces allí de los versículos 16 en adelante hasta el versículo 32. Romanos 1, 16 al 32 de la palabra del Señor. Y nos dice así la palabra del Señor. Vamos a pedirle a mi hermana Gloria Estela leer del versículo 16 y 17. Y el hermano Edgar 18 al 20. Y el hermano Luis del 21 al 22. Y mi hermana Luz del 23 y 24. Y mi hermano 25 y 26. Comencemos a leer entonces. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del juicio primeramente y también del judío primeramente y también del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 18 y 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia a la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. 21 y 22. No lo respetaron como él merece, ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas
y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Ya el 21 y 22. Profesando ser sabios se hicieron necios. O sea, esa versión dice que tontos, y es tonto el que rechaza al Señor. Hermana Luz. Y cambiaron la grandeza de Dios inmortal para adorar ídolos hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal, y por eso Dios los dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales y deshonraran sus cuerpos unos con otros. Cambiaron, ¿a 25? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre, así sea. 26 y 27. Romanos 1, 26 y 27. Por eso Dios les dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Damos gracias al Señor por esta porción de su palabra. Muy bien, estudiamos entonces en la palabra del Señor. Comienza el apóstol Pablo diciendo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Ahora, después de la introducción que hizo el apóstol Pablo acerca de la carta donde se presenta como el apóstol de Jesucristo, llamado por Dios para presentar el Evangelio, entonces Pablo viene y hace una declaración que lo que podríamos llamar era como el resumen de la tesis. O sea, ¿cuál es el meollo de todo ese libro de Romanos? Y entonces él dice que el justo por la fe vivirá. Y entonces por esa razón él no se avergüenza del Evangelio. En la cultura romana de aquella época y por los lugares donde el apóstol Pablo se movía, entonces siempre recuerde que estaba muy impregnada de la filosofía griega, y siempre la gente estaba buscando era algo nuevo, cosas por decir, por hacer. Y el apóstol Pablo ha tenido en su vida secular o en su vida social, recuerde que él dice: soy romano, ciudadano romano, tiene cierta reputación, pero aparte de eso, religiosamente él dice: soy fariseo. O sea, pertenece al Sanedrín, a una casta religiosa reconocida. Y claro, el Evangelio en ese momento, ¿quién eran? Los del Evangelio eran los desechables, los rechazados, los apartados, la gente que no valía nada. ¿Por qué? Porque no era de la religión oficial, era algo nuevo que estaba gestándose. Y aparte de eso, no pertenecían los seguidores. Muchos de esos seguidores era la gente del común.
O sea, cuando hablamos de la gente del común, era la gente no de estrato alto, sino la gente del común. Entonces cualquiera podría avergonzarse. Ellos le decían esos Cristos, o sea, esos seguidores de Cristo, de un tal Cristus. O sea, no eran nadie. Digamos, estrato 1 y 2, por llevar... En cierta manera, aunque uno encuentra que Jesús tuvo relación con gente de dinero, con gente rica. O sea que el evangelio era para todos. Pero pues la mayoría de la gente que le seguía era gente del común. Y entonces Pablo, ¿qué dice? Yo no me avergüenzo del evangelio. Y hace algunos años, aquí en Colombia, la gente se avergonzaba del evangelio, porque esos evangélicos, ahora ya después con el paso del tiempo, entonces comienzan a mirar de manera diferente, y entonces aparecen unos artistas que no, que yo soy cristiano, aparecen unos políticos como un ministro, uno que fue ministro, Rodrigo Rivera, no, yo soy cristiano, y así comienza gente de la élite a mostrarse. Ya eran cristianos, conocían del Señor, pero no se habían mostrado por la gente, por el qué dirán. Pero Pablo dice, no, ¿por qué nos vamos a avergonzar del evangelio? El evangelio es la dinamita de Dios. Cuando habla allí de el poder de Dios, la palabra griega es dunameis, que es dinamita, o sea, es un poder demasiado grande para uno avergonzarse. ¿Por qué avergonzarse de ser salvo? ¿Por qué avergonzarse de ser hijo de Dios? ¿Usted de quién es hijo? De Dios. ¿Usted cree que si avergüenza la hija de Petro, sacaba pecho diciendo que Petro era su papá? Incluso una que tiene por allá en el exterior, de otro matrimonio, ahí mismo cuando fue elegido, ahí mismo publicó, y yo soy hija también de Petro. O sea, no se avergüenzan. ¿Por qué avergonzarse de ser hijo de Dios? Entonces Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio a pesar de todo eso. Y cuando usted lee la carta a los filipenses en el capítulo 3, el apóstol Pablo está diciendo, mire, yo soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley soy fariseo, soy ciudadano romano, soy esto, soy aquello. Comienza a mencionar todo lo que él es, y dice, y todo eso lo tengo por basura. Y la palabra griega que usa allí no es basura. La palabra griega que usa allí dice, todo lo tengo por estiércol, con tal de conocer a Cristo. O sea, eso es nada. Todo lo que ha logrado y todo lo que ha alcanzado es nada con tal de ser un hijo de Dios. Y si todo eso es basura comparado con ser el hijo de Dios. Pablo, siendo judío de nacimiento, él es de Tarso, ¿sí? Pablo de Tarso. Fariseo, de la élite más refinada del pueblo judío. ¿Cómo se hace ciudadano romano? ¿Por qué o en qué momento es ciudadano romano? Él es ciudadano romano porque él nació en Tarso, en Sicilia, y era una provincia romana, o sea, estaba bajo el imperio romano. Entonces, ahora, es judío, ¿por qué? Porque es hijo de una judía y de padre griego, es hijo de una judía. Entonces, cuando se nacía de la mujer, entonces era un verdadero judío, más que cuando nacía del papá. ¿Por qué razón? Bueno, porque siempre hay sospecha de quién es el papá. En cambio de la mamá es fijo que sí es. Entonces es como dicen, sí, claro. Recuerde que dice, ¿cómo es? El hijo, el nieto de mi hija, nieto es. Bueno, eso es. Entonces, para los judíos, o sea, el que era que es hija de una judía,
Entonces es judío. Pero no, que este es el papá y es judío. ¿Quién sabe? Puede que sí, puede que no. A menos que le hagan la prueba del ADN y todo lo demás. Y aún así todavía queda la duda. Pero dudar que sea la mamá, imposible. Entonces, eso es. Entonces, él es hijo de judía, nació allí, pero él fue criado y educado a los pies de Gamaliel. O sea que pequeñito lo llevaron a la sinagoga judía, y Gamaliel, que era un rabino reconocido de esa época, él fue el maestro del apóstol Pablo. Entonces por eso él conoce bien la ley y se instruye en la ley. Entonces por eso él dice, en cuanto a la ley, fariseo, porque los fariseos eran muy celosos en guardar la ley. Entonces por esa razón el apóstol Pablo tiene todos esos pergaminos religiosos, pero dice, eso es basura comparado con el evangelio. Por eso no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es ¿qué? El poder de Dios para salvación. Entonces esa es la razón que él plantea allí en la carta. Y luego entonces comienza a describir la situación del hombre en relación con Dios. Y entonces ustedes miran allí del versículo 18 en adelante. Bienvenida, familia Jaramillo. Entonces aquí el apóstol Pablo demuestra claramente que Dios es justo cuando castiga a las personas por no creer en Él, a pesar de haberles revelado su presencia y su poder a través de la creación. Y entonces miramos del versículo 18 en adelante, y ¿qué presenta? La culpabilidad de el hombre. ¿El hombre es qué? Culpable. ¿Por qué razón? Y entonces comienza a describir toda la condición en que el hombre se encuentra en su pecado. ¿Y cuál es la condición en que el hombre se encuentra? Bueno, menciona allí una barbaridad de cosas que el hombre hace. Y habla acerca de que el hombre incluso llegó a cambiar el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y entonces, ¿a qué se refiere esto? Algunos dicen, no, es que nosotros debemos aceptar la gente de LGTBI, o sea, las lesbianas, los homosexuales, todo este tipo de situaciones, los matrimonios entre los mismos, hombre y hombre, mujer y mujer, pero no es que estemos rechazando a las personas, quiero dejarles eso en claro, porque algunos dicen, no, pero es que no podemos rechazarlo. No estamos rechazando a las personas, estamos rechazando su conducta, su estilo de vida, porque va contra lo que Dios establece. O sea, no es mi problema con ellos, el problema es de ellos con Dios, no conmigo. Yo no tengo ningún problema con ellos, yo me puedo sentar con ellos y hablar, pero eso no quiere decir que voy a compartir lo que están haciendo. Yo puedo sentarme con el ladrón y hablar, pero no quiere decir que comparta lo que él está haciendo. Entonces no es que esté rechazando al LGTBI por ser de llevar esa corriente o ese estilo de vida, no. Como persona yo no lo rechazo. Rechazo su conducta, como rechazo la conducta del traficante de droga, como rechazo la conducta del ladrón, como rechazo la conducta del asesino, como rechazo la conducta del violador. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea que no es que estemos discriminando a este por ser esto o porque sea homofóbico o algo, no, es que rechazamos el pecado en cualquiera de sus formas. El mentiroso. Entonces puedo sentarme con el mentiroso y hablar con él y charlar con él, pero rechazo su estilo de vida en cuanto a mentira. ¿Por qué? Porque Dios es quien lo rechaza. O sea, no somos nosotros. Estamos en Romanos en el capítulo 1 de los versículos 18 en adelante para los que llegaron hace poco. Entonces,
¿Qué miramos en la palabra del Señor? Vamos a mirar entonces cuáles son los pecados que Dios está rechazando. ¿Y qué es lo que Dios está rechazando? No nosotros. Y ustedes que nos están viendo y escuchando, miren también allí en la palabra del Señor, en Romanos en el capítulo 1, y miren por qué Dios está diciendo que el hombre es culpable. ¿Es culpable de qué? Y entonces dice que la ira de Dios, comienza en el versículo 18, ¿la ira de Dios qué? Se revela desde el cielo. ¿Contra qué se revela? Contra la impiedad y la injusticia del hombre. Muy bien. Ahora, porque lo que de Dios se conoce les manifestó, pues Dios se los manifestó. Como les dije, no somos nosotros los que estamos rechazando. Es Dios el que manifestó y dijo, esto no estoy de acuerdo con ello. No lo hice así, no lo creé de esa manera. Entonces dice que Dios se los manifestó. Ahora, pero ¿cómo lo manifestó Dios? ¿De qué manera lo manifestó Dios? ¿Qué dice el versículo 19? Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. ¿Y cómo lo manifestó? ¿Qué dice el versículo siguiente? Lo invisible de Él, su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Ajá. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? No, pero es que yo no conozco la Biblia. No, pero es que yo estoy por allá en el último rincón de la selva y allá no ha llegado ninguna Biblia, ni hay emisoras, ni hay internet, ni hay nada. Entonces, tiene excusa, ¿cierto? Pobrecito, porque por allá no hay nada. ¿De acuerdo al texto tiene excusa? No, porque dice que lo invisible de su eterno poder. Ajá. Yo tengo que creer en el Dios invisible, que todo lo puede. O sea que no hay excusa. Por eso dice, eres inexcusable. ¿Por qué? Porque lo invisible de Dios, o sea que aún lo que no vemos, se hace ¿qué? Claramente visible. ¿Y cómo? ¿A través de qué? La creación. O sea, la creación nos revela acerca de que hay alguien todopoderoso. ¿Por qué todopoderoso? Porque es que tiene que ser muy poderoso el que hizo todo lo que hay, ¿o no? Si nosotros consideramos el que hizo el edificio Bacatá, el más grande que hay aquí en Colombia, y uno mira ese edificio y uno dice, uy, esos ingenieros, esos arquitectos tremendos. Qué poder el que tienen para hacer todo eso. Los puentes que conocemos en carretera, cuando uno ve tremendo abismo y ese puente por encima, uno dice, tremendo. Y resulta que el que hizo esas cosas, no es más tremendo que el que las hizo. No es más tremendo el que hizo al ingeniero y al arquitecto que hizo el edificio, o al que hizo el avión. No es más tremendo el que los hizo a ellos para hacer esas cosas. Exacto. O sea, un ser más inteligente fue el que lo hizo para hacerlo con inteligencia, porque es que la inteligencia no puede salir de alguien que no sea inteligente. En otras palabras, un burro no puede ser inteligente, porque es burro. Entonces tiene que ser, soy inteligente porque alguien más inteligente que yo me hizo. Y recuerde que está diciendo la palabra que de el que creó todas las cosas, por eso se ha hecho ¿qué? Manifiesto. Usted y yo no tenemos excusa porque tenemos la palabra, pero el que no tiene la palabra no tiene excusa tampoco, porque la creación le está diciendo, hay un supremo, hay un ser superior, hay un Dios.
Ahora, ¿qué sucede entonces? Miremos entonces la palabra. ¿Y qué nos dice la palabra? Versículo 21. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿qué pasó con la gente? ¿Qué pasa con la humanidad? No glorifican a Dios, no se interesan por conocerlo. Ajá. Entonces dice que habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le dieron gloria. No le dan el puesto que Él se merece. No le dan el sitio. Y el primer mandamiento no lo dice. Ajá. Ok. ¿Y ese tipo de personas cómo las cataloga la Escritura? ¿Cómo las describe Álvaro allí en el versículo 22? Este tipo de personas que dice la Escritura que son. Entonces, el que no confía en Dios, el que no cree en Dios, el que no busca de Dios, el que no camina con Dios, ¿es qué? Necio. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es lo que encontramos allí en la palabra del Señor. Ahora, ¿hasta dónde llegó la necedad? Entonces veamos hasta dónde llegó la necedad. Versículo 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿A qué se refiere esto? A la adoración, a todo, a imágenes, idolatría. A la idolatría. O sea, como no puedo comprender la grandeza de Dios, sus cosas de Dios, me hago algo que pueda imitar a ese Dios, o que lo pueda homologar, o que pueda decir, este es el Dios. Que lo pueda ver, palpar. Exacto. Y ese es el problema del hombre. O sea, ¿por qué? Porque el hombre tiene una necesidad de armonizar su vida con el más allá. Tiene una necesidad de encontrarse con su Creador. Pero no se encuentra con Él a la manera de Dios, sino como Él le parece. Y entonces por eso se hace sus imágenes. Hermana Beatriz. El pueblo del Señor con Él de su mano, cuando Moisés, encargado, subió al monte y los dejó. ¿Qué hicieron? Conociendo al Señor y habiendo obtenido tantos milagros de Él. Y sin embargo, mire, no le dieron la gloria, sino que se hicieron ídolo, un ídolo de oro. Y tomando lo que dice la hermana Beatriz, hay algo interesante y que debemos tener cuidado. Porque conociendo a Dios, de pronto resultamos caminando fuera de Dios. Porque empezamos a caminar a nuestra manera. Recuerdo hace años en una iglesia que yo pastoreaba, había un hermano muy fiel en la iglesia y cayó enfermo. Y bien enfermo el hermanito, y pasaron los meses y nada que se recuperaba, y cada vez más enfermo y demás, y fueron a consultar unos brujos para buscar sanidad. Y entonces, ¿cómo así? Conociendo a Dios y caminando con Dios, pero llega un momento tal de desesperación en nosotros que podemos recurrir a cosas que no son de Dios y que no agradan a Dios solo por solucionar el problema presentado. Falta de confianza en Dios. Una familia cristiana de muchos años, conociendo al Señor durante muchos años, su mamá enferma, muy delicada, y entonces le llevaron el sacerdote para que le aplicara los santos óleos. Y toda la vida caminando en el Evangelio.
y la familia caminando en el Evangelio. Entonces, ¿qué pasó? Pero el problema es que llegan momentos de desesperación en que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Quitamos la confianza de Dios y la ponemos en otras cosas. Cuando usted quita su confianza de Dios y la pone en otras cosas, es idolatría. Eso es idolatría, no solamente la imagen. Porque es que el problema, pensamos que idolatría es la imagen. No, también las cosas, o sea, cuando nosotros todo quitamos nuestra confianza de Dios y la ponemos en otra cosa, cualquiera que sea, hijo, dinero, familia, trabajo, cualquier cosa que sea, ya es idolatría. ¿Por qué? Porque dejamos a Dios y buscamos otras alternativas. Es muy, el hombre es muy dado a ese tipo de cosas. Suerte, no, quitan a Dios y ponen la palabra suerte, y eso no es. Eso es, o sea, es quitar la confianza de Dios y ponerla en el chance o en la lotería. Y, no, pero es que solamente era, es por jugar, o por jugar, y porque está pendiente entonces si ganó o no ganó, y va a mirar y todo lo demás. Porque quitó la confianza de donde debía ponerla y la puso en otras cosas. A ver si la suerte, el cristiano no tiene ni buena ni mala suerte. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No hay buena ni mala suerte. Estamos en las manos de Dios. Y si estamos en las manos de Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El asunto es que nos toca es confiar, confianza, y ese es el problema de confianza. ¿Y cómo es la confianza que tenemos en Dios? ¿Y cómo es que nosotros descansamos en Dios? Y entonces nos desesperamos, nos angustiamos. Entonces, no tengo leche para mañana. Y entonces corro donde el gota a gota que me preste plata. Entonces, ¿dónde estaba la confianza? Cuando el Señor dice, no se afane por el día de mañana. Pastor, pero es que usted no sabe lo que es uno acostarse con hambre. Yo sé que es acostarme con hambre. Yo sé que es eso. Yo sé que es coger una yuca y echarla en agua con sal. Y ese es el desayuno, almuerzo y comida. Sé que es eso. Pero el asunto es, ¿dónde realmente está mi confianza? ¿A qué acudo? O sea, ¿a qué acudo cuando estoy en dificultades y cuando estoy en problemas? ¿O a quién acudo? ¿O en qué confío? ¿En dónde deposito mi confianza? Entonces, ustedes han visto negocios que uno entra y tienen un gato amarillo que tiene una mano así, moviendo una mano así o algo, que de la buena suerte. Entonces, en ese negocio dependen de eso, o de un Buda, un gordiflón ahí, y les soban la barriga que para que les dé. ¿Dónde ponemos nuestra confianza? O sea, ¿en quién estoy confiando yo? ¿En quién? Soy cristiano, sí. Pero recuerde que ¿qué le dice el Señor? Conociendo a Dios, aún conociéndole, ¿qué hicieron? Se fueron tras otra cosa. Moisés va con el pueblo, tomando el pasaje que menciona la hermana Beatriz. Moisés va con el pueblo. Les está hablando de Dios, de la normatividad de Dios, del amor de Dios. Ven el poder de Dios a través de su trayectoria. Van y durante el día una nube les acompaña, les guía. ¿Y para qué esa nube? Esa nube les tapa el sol, van atravesando el desierto, entonces está la protección de Dios. Por la noche una columna de fuego va y les acompaña. ¿Por qué esa columna de fuego? Porque les ilumina
el camino, pero aparte de eso les da calor, porque en el desierto por la noche es bajo cero el frío. O sea, es desierto. Sí, es así. Y es desierto, pero aún así, a pesar de que en el día es más de 40 grados de calor, en la noche es bajo cero. O sea, el frío es tenaz. La columna de fuego les acompaña de noche, o sea, Dios les protege en el día del sol y todo lo demás, y por la noche los abriga, les da calor, y aparte de eso les muestra su presencia. Pero llega Moisés y se va un rato a recibir la ley, los deja. ¿Y qué dicen ellos? Y el que les está hablando de parte de Dios es Aarón, el hermano de Moisés, el sacerdote que les habla de Dios. Y van donde Aarón y le dicen: háganos un Dios, porque Moisés nada que baja de allá. Están pasando los días y nada que aparece Moisés. Entonces, háganos un Dios. ¿Y qué les hace? Un becerro. Ustedes han visto en las películas o en los libros de historia o algo, que hay un hombre con cabeza de toro de los egipcios, que es el dios Horus o Taurus. Eso fue lo que se hicieron. Y cuando Moisés baja, ¿cuál es la excusa? Moisés increpa a Aarón y todo lo demás y dice: no, yo cogí y eché el oro y todo y salió eso. Note la excusa que dice: no, yo lo eché y salió eso. No, hicieron el molde, hicieron las cosas, o sea, se lo fabricaron. No fue que salió. Conociendo al Dios verdadero, lo dejaron a un lado y buscaron su propio camino. Tengamos cuidado, somos el pueblo de Dios, caminamos con Dios, pero tengamos cuidado de en un momento dado, dependiendo de las circunstancias, no resultemos adorando otro tipo de cosas o confiando en otras cosas. Mantengámonos firmes en la palabra del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por permitirnos reflexionar en ella en este día. Y, Señor, realmente somos culpables de muchas cosas, pero venimos ante ti en esta mañana para pedirte, Señor, que ordenes nuestro caminar, ordenes nuestros pasos y nos ayudes a vivir para ti, nos ayudes a vivir en ti, para alabanza y gloria de tu nombre, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo al propósito tuyo para con nuestras vidas. Y todo esto te lo pedimos en aquel que nos amó y se entregó por nosotros, tu Hijo Jesucristo. Y hoy damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por siempre y siempre. Amén. Buenos días, hermanos.